Buenas, buenas, ¿cómo están? Me llamo José Alberto, soy un estudiante de LITRA. Vengo a hablar un poco sobre lo que es la materia fundamento del computador y explicarle varios temas sobre lo que son, qué es la computadora, qué es la máquina pascalina, qué es la máquina analítica, qué es el telar automático, qué es la máquina tabuladora, qué es la máquina Mark I o Mark I, qué es la ENIAC. Vamos a hablar sobre las generaciones de la computadora, la primera, segunda, tercera, cuarta y quinta, qué es el tiempo UNIS, cuál fue la primera computadora en funcionar en otro planeta y cuál es la laptop más rápida en la actualidad. Bueno, empecemos. ¿Qué es una computadora? Una computadora es una máquina electrónica que recibe y procesa datos para convertirlo en información conveniente y útil. Es un ordenador que está formado físicamente por numerosos circuitos integrados y otros muchos componentes de apoyo, extensiones y accesorios que en conjunto pueden ejecutar tareas diversas con suma rapidez y bajo en el control del programa. Se divide en dos partes esenciales que la constituye: el hardware, que es su composición física, o sea, los circuitos electrónicos, cable, gabinete, teclado, etc. Y el software, que viene siendo la parte intangible, o sea, los programas, datos, información, etc. Una no funciona sin la otra. Desde el punto de vista funcional, es una máquina que posee al menos una unidad central de procesamiento, una memoria principal y algunos periféricos o dispositivos de entrada y otros de salida. Vámonos con la pascalina. ¿Qué es la pascalina? La pascalina fue la primera calculadora que funcionaba a base de ruedas y engranajes, inventada en 1642 por el filósofo matemático francés Blaise Pascal, del 1623 al 1662. El primer nombre que se le dio a su invención fue máquina de aritmética. Luego la llamó rueda pascalina y finalmente pascalina. Este invento es el antepasado remoto del actual ordenador. Pascal había sido un niño precoz y fue educado por su padre. Sus primeros trabajos fueron sobre las ciencias naturales y aplicadas. Contribuyó de manera importante al estudio de fluidos, aclaró los conceptos de presión y vacío, extendiendo el trabajo de Torricelli. La máquina analítica es el diseño de un computador moderno de uso general realizado por el profesor británico de matemáticas Charlie Babbage, que representó un paso importante en la historia de la computación. Fue inicialmente descrita en 1816, aunque Charlie Babbage continuó refinando el diseño hasta su muerte en 1871. La máquina no pudo construirse debido a razones de índole política, pues hubo detractores por un posible uso de la máquina para fines bélicos. Computadores que fueran lógicamente comparables a la máquina analítica solo pudieron construirse 100 años más tarde. Algunos piensan que las limitaciones tecnológicas de la época eran un obstáculo que habría impedido su construcción. Otros piensan que la tecnología de la época no alcanzaba para construir la máquina de haberse obtenido financiado y el apoyo político al proyecto. Seguimos con el telar automático. Telar o tejador de tejer es construido con madera o metal, en el que se colocan unos hilos paralelos denominados urdimbres, que deben sujetarse a ambos lados para tensarlo, función que suele cumplir las pesas, y mediante un mecanismo estos hilos son elevados individualmente o en grupos, formando una abertura denominada cálada, a través de la cual pasa la trama. Puede ser artesanal o industrial. Los telares artesanales se clasifican en tres grandes familias: bastidores, verticales y horizontales. Los telares industriales se clasifican según el tipo de tejido que producen. Hay planos, circulares y triaxiales. La máquina tabuladora es una de las primeras máquinas de aplicación en informática. En 1890, Hermann Orgeri, que nació en 1860 y murió en 1929, había desarrollado un sistema de tarjetas perforadas eléctricas y basado en la lógica de Boole, aplicándola a una máquina tabuladora.
de su inversión, la máquina de Horry se usó para tabular el censor de aquel año en los Estados Unidos. Durante el proceso total, no más de 2 años y medio. Así, en 1896, Horry crea la Tabulating Machine Company, con la más que pretendía comercializar su máquina. La función de esta empresa con otras 3, International Time Record Company, dio lugar en 1924 a la International Bushing Machine Corporation. La máquina Mark I o máquina Mark I era una máquina digna de admirar, pues sus longitudes eran grandiosas. Medía unos 15,5 metros de largo y unos 2,40 metros de alto y unos 60 centímetros de ancho. Pesaba aproximadamente unas 5 toneladas, pero la más impresionante fueron unas cubiertas de cristal que dejaban que se admiraba toda la máquina de su interior. Fue construida la Harvard Mark I, fue el primer ordenador electrónico construido en IBM y enviado a Harvard en 1944. Tenía 760.000 ruedas y 800 kilómetros de cable y se basaba en la máquina analítica de Charles Babbage. La ENIAC fue la primera computadora de propósitos generales. Era Turing completa, digital y susceptible de ser reprogramada para resolver una extensa clase de problemas numéricos. Fue inicialmente diseñada para calcular tablas de tiro y artillería para el Laboratorio de Investigación Balística del Ejército de los Estados Unidos. La primera generación de la computadora abarca del año 1951 hasta el año 1958, época en la que la tecnología electrónica era a base de bulbos o tubos de vacío y la comunicación era en términos de nivel más bajo que puede existir, que se conoce como lenguaje de máquina. La característica de esta máquina era que estaban construidas con electrónicas de válvulas y que se programaban en lenguaje de la máquina. La segunda generación de la computadora reemplazó las válvulas de vacío, o sea, la primera generación que tenía válvulas vacío, por los transistores. Por eso la computadora de la segunda generación son más pequeñas y consumen menos electricidad que la de anterior, o sea, la primera generación. La forma de comunicación con esa nueva computadora es mediante el lenguaje más avanzado que el lenguaje de la máquina, los cuales reciben el nombre de lenguaje de alto nivel o lenguaje de programación. Las características más relevantes de la segunda generación son que estaban construidas con electrónica de transistores y se programaban con lenguaje de alto nivel. La tercera generación de la computadora emergieron con el desarrollo de los circuitos integrados, pastillas de silicio en las cuales se colocaban con miles de componentes electrónicos en una integración en miniatura. Las computadoras nuevamente se hicieron más pequeñas, más rápidas, desprendían de menos calor y eran energéticamente más eficientes. Se denomina cuarta generación se denomina cuarta generación al producto de la microautorización de los circuitos electrónicos. El tamaño reducido del microprocesador del chip hizo posible la creación de las computadoras personales PC, hoy en día de la tecnología LIC, integración a gran escala, y la VLC, integración a muy grande escala, que permite inserto de miles de componentes electrónicos que se almacenan en un chip. La quinta generación fue un ambicioso proyecto propuesto por el Japón a finales de la década de 1970. Su objetivo era el desarrollo de una nueva clase de computadora que utilizarían técnicas y tecnología de inteligencia artificial, tanto con el plano del hardware como el del software, usando el lenguaje Prolog. A nivel de lenguaje de la maquinaria, estos serían capaces de resolver problemas complejos. El tiempo único es un sistema para la descripción de instantes del tiempo. Se define como la cantidad de segundos transcurridos desde la medianoche UTS del 1 de enero de 1970, sin cortar segundos intercalares. Es universalmente usado no solo en los sistemas operativos tipo Unix, sino también en muchos otros sistemas computacionales.
El Z1 está considerado como el primer computador mecánico programable del mundo. Fue diseñado por el ingeniero alemán Konrad Zurb entre 1935 y 1936, construido entre 1936 y 1938 y destruido junto a todos sus planos de construcción en diciembre de 1943 durante el bombardeo aliado de Berlín en la Segunda Guerra Mundial. En los años 30 no existía la industria de la computación, tan solo se podían encontrar ciertas calculadoras mecánicas orientadas al comercio, muy primitivas. Uno de los equipos de este año más rápido es el Alien M17S, el más nuevo equipo de tono de línea de Dell, el computador portátil que se jacta del ser el más rápido del planeta, que protege y ganarse el corazón de los amantes de los videojuegos. Como muchos ya sabrán, el 2005 Dell compró Alienware, una firma independiente de computadores diseñado exclusivamente para videojuegos, y el M17X es el primer modelo que nace de forma conjunta entre ambos equipos, el del Dell y Aliens.